Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidos en tu santo nombre. Creemos y confiamos en que tú eres el dueño, el dador de la vida, Señor, el merecedor de toda honra, gloria y alabanza, y que del mismo modo, Señor, eres tú glorificándote, hablando, ministrando, dirigiendo aún en medio de este tiempo, Señor, de un estudio bíblico, que sabemos, Dios, que tu mandato a no separar este libro de la ley de nuestras bocas, de permanecer degustando de tu palabra, Señor. Estamos cumpliendo y queremos, Señor, aprender cada día más de ti. Hablamos a todos, Señor. Inclúyeme, Señor, en el proceso y te pido, Señor, en esta hora que te glorifique en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidos en tu santo nombre. Creemos y confiamos en que tú eres el dueño, el dador de la vida, Señor, el merecedor de toda honra, gloria y alabanza, y que del mismo modo, Señor, eres tú glorificándote, hablando, ministrando, dirigiendo aún en medio de este tiempo, Señor, de un estudio bíblico, que sabemos, Dios, que tu mandato a no separar este libro de la ley de nuestras bocas, de permanecer degustando de tu palabra, Señor. Estamos cumpliendo y queremos, Señor, aprender cada día más de ti. Hablamos a todos, Señor. Inclúyeme, Señor, en el proceso y te pido, Señor, en esta hora que te glorifique en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues damos gracias al Señor. Vamos a continuar con los estudios que hemos estado dirigiendo en este tiempo. Para modo de repaso, ¿verdad? Y para beneficio de aquellos que se unan más adelante, estamos en una serie que se llama La Biblia libro por libro. Lo hemos hecho pues con el propósito de adentrarnos más en las escrituras. Lo que estamos presentando es introducción en cada uno de los libros para luego, entre todos, determinar cuál nos, ¿verdad? Nos queremos, por cuál queremos comenzar a entrar dentro de cada uno de ellos, y habíamos comenzado con el libro de Proverbios y continuamos con el Nuevo Testamento, donde establecimos los primeros libros que son los evangelios. Ya tomamos a Mateo, Marcos, hoy vamos para Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento, y la próxima semana estaremos tomando, con Dios por delante, ¿verdad?, el Evangelio de Juan. Luego quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer una comparación de todos y podamos ver los diferentes puntos de vista y perspectivas que hay entre cada uno de los autores. Y así, ¿verdad? Eso nos enseña, nos ayuda, y pues como la mañana de hoy estaba estudiando, estaba leyendo, me pasó algo bien curioso. Yo lo vi de parte del Señor. Yo soy cuidadosa con que mi Biblia no se manche, que si le escribo que quede clarito, no tenga borrones, cosas como esas. Pero curiosamente, cuando estoy buscando en la palabra, me cayó la cincita divisora de los libros dentro del café. Y yo lo vi como parte de lo que el Señor me estaba diciendo, porque el café yo me lo estaba degustando, ¿verdad? Me lo estaba disfrutando, me lo estaba saboreando. Y fue como una señal de hay que degustarse la palabra del mismo modo. Pues que nos degustamos el agüita de coco, ¿verdad? Mi hermana Yani, que si el frapecito, las cositas que nos gustan, pues de esta misma manera, el Señor quiere que nosotros nos adentremos en su palabra. Es que vamos a dar comienzo al estudio de hoy, que trata del Evangelio de Lucas. Pues aquí estamos. Hoy vamos para el Evangelio de Lucas. La historia, ¿verdad?, de Lucas como discípulo, la persona, ¿verdad? La persona como tal, no el Evangelio. Vamos a hablar un poquito de él y entonces luego hablamos del libro como tal. Él, Lucas, era médico, era historiador
culto. Culto significa que había sido instruido, educado, y acompañó a Pablo en los viajes misioneros. Es lo que tenemos con él. Él viene de Antioquía, que hoy en la actualidad es Turquía. ¿Okay? Poseía una excelente educación griega. El apóstol Pablo se refiere a él en sus cartas como el médico amado. ¿Okay? Era su acompañante en los viajes misioneros. Se refiere como él, el médico amado. Tenían una muy hermosa relación unos con otros. Lucas no fue apóstol. Esto quiero que lo aclaremos, que fue algo así como el caso de Marcos, que vimos que no fue apóstol. En el caso de Marcos, él vio de lejos, ¿verdad? Dicen que no fue un testigo ocular, no significa que no vio a Jesús, significa que no caminó con Jesús. Por lo tanto, todo lo que se escribe en ese libro fue basado en lo que en aquel momento Pedro le dictaba. Ahora, en el caso de Lucas, él no fue apóstol, pero tampoco era judío. Es el único, ¿verdad?, que no era judío que escribió en los libros del Nuevo Testamento. El proceso de conversión con relación a Lucas vino a través de la predicación de los primeros discípulos de Jesús. O sea que el llamado a llevar la palabra, a exponerla, a contar la vida de Jesús, a contar sus obras, a contar sus milagros, fue producto, el producto de eso fue que Lucas, entre tantas personas que escucharon el mensaje, tuvo una convicción y creyó en Jesús. ¿Sí? Él se convirtió en discípulo, aclarando que hablamos de discípulo, que es aquel que se discipula, aquel que aprende, aquel que busca. ¿Sí? Él se volvió un discípulo a través de la predicación de esos primeros discípulos de Jesús, ¿sí? O de los mismos apóstoles. Él fue compañero de misiones de Pablo y en el proceso demostró mucha fidelidad. ¿Sabe? Dentro del proceso él demostró fidelidad a Pablo. Se unió a él en el segundo viaje misionero. No sé si recuerdan que cuando hablamos en Marcos, presentó un pasaje bíblico, se presenta un pasaje bíblico en donde Marcos no iba a ir con el apóstol Pablo en ese segundo viaje misionero, porque en el primero, cuando hizo el intento de ir, por alguna razón extraña, decidió no ir, no continuar el viaje. Entonces, en ese proceso, ¿verdad? Pablo dijo, pues en el segundo viaje misionero, pues que él no iba. Pues resulta, por lo que estamos conociendo hoy aquí, que sí, quien fue a ese viaje misionero fue Lucas. Estamos bien, ¿verdad? Ahí se compone un poquito, seguimos la secuencia de lo que estábamos viendo en Marcos la semana pasada. ¿Ya? Esto es cuando va escribiendo, ¿sabe qué? Si cuando nosotros escribimos en nombre de alguien, pues vamos a hacer referencia de algún modo y si nos vamos a incluir, pues escribimos nosotros. Ya no hablamos como distante. Cuando Lucas se une, entonces en Hechos él comienza a escribir como nosotros, incluyéndose como parte de este viaje. Tuvo lealtad hasta lo último, o sea, él fue el fiel compañero, tuvo lealtad porque lo acompañó en sus viajes marítimos, en los naufragios, y eso lo vamos a conocer, en encarcelamientos en Roma, estuvo a su lado hasta los últimos días del apóstol antes de ser ejecutado. Sabemos que la mayoría de ellos, no por decir todos, murieron siendo ejecutados porque habían sido seguidores de Jesús. En el caso del apóstol Pablo fue decapitado que, ¿verdad? Cortan la cabeza, porque él era un ciudadano romano. Él era un ciudadano romano y entonces él abogó y apeló a su ciudadanía romana para que su tipo de muerte no iba a ser igual que la de un judío. La de los judíos comúnmente era que los prendían y los ponían con la cabeza hacia abajo, o los crucificaban con la cabeza hacia abajo. En el caso de los romanos, pues entonces era la decapitación.
el tipo de muerte que se les daba. Su legado científico porque pues él fue médico y literario porque pues también fue escritor. Tenía en todo lo que escribía, él tenía un enfoque compasivo. Su evangelio destaca por su atención a los enfermos. O sea, vimos que el punto de vista, en el caso de Marcos, Marcos miraba al Jesús Redentor, ¿verdad? Hay otros puntos de vista en el que ven a Jesús el humano. Y vamos a ver la semana próxima cuando Juan presenta a Jesús en el aspecto espiritual. ¿Ok? Entonces, en este caso, Lucas hace el tipo de comparativas que hace y el tipo de narraciones lo hace desde el punto de vista médico. Entonces, él ve y destaca todo por la atención que se brindó a los enfermos, a los milagros que se hicieron, ciertas descripciones que hacen ver que Pablo, ¿verdad? Siendo el médico, era muy probable que fuera el escritor del libro. Que no está escrito de que fue él el que lo hizo. Eso fue lo mismo que pasó con Marcos. El autor en Marcos es anónimo, pero basado en los escritos conforme a lo que se cuenta, como se narra en medio de los estudios, se evalúa y determinan que en efecto casi todos coinciden que fue Marcos en aquel punto y en este caso fue lo mismo. Su evangelio se lo atribuyen a él, se destaca por ese tipo de lenguaje médico, de atención y énfasis en la atención a los enfermos, a los pobres, a las mujeres y a los marginados. Y vemos, cuando vemos esta descripción, podemos identificar esa compasión, ¿verdad? Esa empatía con el necesitado. Y ese básicamente es un llamado porque él era médico. Al ser médico, eso es una vocación. Por lo tanto, todo describe, de acuerdo al Evangelio, que fue Lucas quien lo hizo. El estilo que él utilizó, él escribió en griego refinado. Recuerden que al principio mencionamos que era culto. Cuando hablamos de culto es que ha sido instruido, educado, de alto nivel. O sea, que podía básicamente pasearse, decir así, entre los más entendidos. Él aportó casi el 25% de todo el contenido del Nuevo Testamento, más volumen que el propio Pablo. O sea que sí, en efecto, él está haciendo una historia, está contando, en esta nos habla de Jesús. Cuando va a Hechos, habla de Pablo en el proceso de la conversión y por ahí hay otros escritos, otras cartas que se le atribuyen. En lo pronto, pues tenemos Lucas y Hechos de los Apóstoles, por ahora que mencionamos. Sus últimos años. Dice que el martirio y muerte que él vivió, recordando que a pesar de que era médico y ser griego, no lo exime porque entonces se convierte en seguidor de Jesús. Y de eso hemos hablado. El venir a Cristo no nos va a garantizar que vamos a tener una vida perfecta. Vamos a tener una vida así de victoria porque Él va a estar con nosotros en todos los procesos. Sin embargo, en medio de las situaciones nosotros demostramos nuestra lealtad y fidelidad a Él y Él se va a glorificar, sabiendo que el resultado de todo esto es la vida con Cristo, que es la salvación eterna. En el caso de Lucas, luego de que Pablo muere, Lucas continuó predicando. ¿Sabes? Que él tuvo la conversión basado en el mensaje que escuchó de otros discípulos que habían llegado a Cristo a través, ¿verdad? De eso, de ese oír la palabra del Señor, y él continuó predicando, siguió el legado en la región de Galacia, Italia y Grecia. La tradición cristiana indica que murió a los 84 años en Beocia, que es Grecia, donde fue martirizado al ser colgado de un árbol de olivo. Ese fue el tipo de muerte que se le dio a Lucas. Fue colgado en un árbol de olivo. Como médico de profesión,
Lucas utiliza de forma natural un vocabulario en griego helenístico, que es altamente técnico, y clínico, que es, ¿verdad?, basado en su profesión. A diferencia de otros evangelistas que describen enfermedades con un lenguaje común. Por ejemplo, yo no soy doctora, puedo decir, ¿verdad? Ahí tenía como un tipo de raspadura y a lo mejor él lo identifica como una úlcera y la describe y puede ir más profundo de lo que nosotros que no conocemos la medicina pudiéramos identificar. Ahora, entramos directo al Evangelio de Lucas como tal. Cuando vamos al Evangelio, vemos que primero, el Evangelio de Lucas es el tercero, ¿verdad? El tercer Evangelio de la Biblia. Y cuando habla de la Biblia, se encuentra en el Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia se divide en dos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nosotros quisimos comenzar con el Nuevo Testamento para darle énfasis a Jesús, a conocer su vida, su obra, sus milagros. Y ya vamos por este tercer libro, que es el de Lucas, que es el tercer evangelio en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y el siguiente es Juan. Este libro tiene 24 capítulos. ¿Recuerdan cuántos tiene el de Marcos, que lo dijimos la semana pasada? 26. 16. El de la semana pasada eran 16, siendo Marcos el evangelio más corto. ¿Okay? En este evangelio va a narrar la vida, muerte y resurrección de Jesús. La vida, muerte y resurrección. Presenta detalles exclusivos como la visita de los ángeles. Estas cosas que estoy mencionando son particularidades que no se repiten en los otros evangelios. En esta específicamente, exclusivo de Lucas, presenta la visita de los ángeles a los pastores en el nacimiento de Jesús. Quiere decir que cuando él va a hablar de la vida de Jesús, viene hablando desde el llamado, desde allá. ¿Bien? Visita de los pastores en el nacimiento de Jesús y la visita del joven Jesús al templo cuando tenía 12 años. No sé si recuerdan el evento en que Jesús cuando niño se le perdió a su madre. Estuvo 3 días perdido y cuando lo encontraron disertando con los otros teólogos en el templo. Y cuando su mamá lo regañó, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Él le dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea que él demostró una sabiduría desde muy temprana edad. Además, en este libro, en Lucas como tal, va a describir unas parábolas que son bien conocidas. Por ejemplo, la del buen samaritano y la del hijo pródigo, que son muy conocidas. Y en ella va a destacar el amor y la compasión de Dios. Recuerdan que en el parte de la personalidad, por los escritos que quedan plasmados, se refleja la compasión, se refleja esa parte médica. Pues él en estas parábolas va a destacar el amor y la compasión de Dios. La evidencia apunta a que fue el autor de 2 de las obras más importantes de la Biblia. Estamos con el Evangelio según Lucas y Hechos de los Apóstoles, esos 2 libros, en los cuales se presenta la historia de Jesucristo. Hechos, sí que. Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según Lucas. Ok. Estos son los 2 libros más importantes que se ha mostrado como que fue él quien lo escribió, que apuntan a él, no porque él se haya escrito como autor, sino porque, según la descripción, son libros que son anónimos, pero reflejan por los escritos, por la sintaxis, por la manera en que se lleva las narrativas, las cosas como habla, apuntan a que fue Lucas quien los hizo, quien los escribió. Amén. Entonces, esto, igual que en el caso de Marcos, pero aquí, ¿verdad? Marcos mínimo lo pudo haber visto a distancia, pudo haber el movimiento, porque hay un pasaje en el que habla
de que aquel joven, ¿verdad? Que era un joven que salió corriendo y se le quitó, cayó la sábana y que salió corriendo desnudo cuando lo fueron a prender, que lo fueron a tratar de arrestar y los teólogos indican que se entiende que ese es Marcos propiamente quien está narrándolo porque eso no está en ninguno de los otros evangelios. Pues a diferencia de Marcos, que aunque no fue un testigo ocular porque no estuvo físicamente con él caminando, pero sí conoció y pudo ver algunas cosas. En el caso de Lucas, Lucas no lo vio, no lo conoció. Es el caso de Pablo. Pablo no lo conoció físicamente, él tuvo un encuentro con Jesús en camino a Damasco, cuando él iba dirigido a matar a los cristianos. ¿Ves? Iba con cartas de rey, con sello para ir a matar cristianos. Pues él no conoció a Jesús en persona. Él investigó, hizo investigaciones de los hechos, de todas las cosas que acontecían. Él recopiló testimonios, eso es interesante, ¿sabes? ¿Sabe? Hacer investigación de historia, de algo que aconteció, de algo que de verdad, ¿verdad? Para demostrar, para quizás saciar una curiosidad, pero eso lleva, ¿verdad? Eso lleva a que te convenza más aún y pueda continuar con el legado llevando el mensaje. Él investigó y recopiló testimonios directos de los apóstoles. O sea, él estuvo con los apóstoles, de María, la madre de Jesús. Eso sí tuvo que haber sido interesante esa entrevista, para escribir textos con esa precisión histórica, ¿sabe? Para dar los detalles particulares, para hablar desde el ángel, como les mencioné ahorita, que se acercó a los pastores, para dar detalles así como ese, pues hizo esa investigación con testigos que fueron directos, incluyendo a su madre. La fecha de esta redacción, aquí hay unas opiniones variadas, pero basado en los eventos se entiende, dice aquí, que la mayoría de los historiadores, ¿verdad? Y los eruditos bíblicos, las personas que han estudiado la Biblia en profundidad, ubican esa composición entre los años 60 y 70 después de Cristo. Sin embargo, esto reduce, ¿verdad? Porque Lucas escribió posteriormente el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando empiezan a atar los cabos, que se escribió, ¿verdad? Dice acá posteriormente el libro de Hechos de los Apóstoles, se termina con el apóstol Pablo bajo arresto en Roma a principios de los 60, cuando se ata ese enlace, pues acorta el periodo de tiempo. Hay otros que dicen que fue entre el año 60 y 65 aproximadamente. A pesar de ser en ese periodo de años, vamos a darle el periodo más amplio, del 60 al 70, para dar un margen amplio, a pesar de lo que él está narrando en sus libros, va a centrarse desde, ¿verdad? Se centra en la vida de Jesús, por lo tanto, si nos ubicamos en que él no conoció a Jesús, en que él conoció a Jesús por otras personas, ya había muerto, estamos hablando que mínimo, asumiendo que eso fue inmediato la muerte de Jesús, y según lo que está diciendo aquí, no fue así porque dice que fue del 60 al 70, entendemos que pasaron más de 30 años para él comenzar a escribir, pues entonces la historia se remonta desde el primer año hasta el año 33, que termina con la resurrección de Jesús. La narrativa centra en la vida de Jesús, empezando un poco antes de su nacimiento, o sea que fue un poquito antes de Cristo, durante el reinado de Herodes el Grande, y cubriendo todo su ministerio terrenal, los 33 años de vida, pero sabemos que lo que conocemos conforme a las Escrituras, esto lo mencioné la semana pasada, lo que conocemos de Jesús fue nacimiento, cuando el niño se perdió, estaba en el templo los 12 años, y luego no volvemos a saber hasta su bautismo con Juan Bautista. Por ahí su ministerio, los 3 años, y luego muerte, y resurrección.
finalmente, ¿verdad? Termina el libro con la ascensión de Jesús al cielo. Bien. El propósito del libro, mostrar que Jesús es el Salvador de todos, destacando su amor y compasión especialmente por los pobres, enfermos y marginados. Este es el propósito, destacar el amor, la compasión de Jesús, especialmente por los pobres, enfermos y marginados. El libro fue dirigido a Teófilo. Recuerdan que los libros o las epístolas, en el caso de las epístolas, son cartas. Y los libros, ¿verdad?, se hacen con un propósito. El de la semana pasada que leímos iba dirigido a un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que estaba siendo perseguido para dar ánimo, para dar fuerza, para dar contar las cosas que acontecen y ayudarlos en la fe. A pesar que narran cosas bien similares, este va dirigido a Teófilo. Con sus escritos, Lucas le confirmó a Teófilo, él le está contando la veracidad, o sea, la verdad de las enseñanzas que había recibido sobre Jesús. O sea, que al él escuchar de Jesús, y eso es lo que nos dice la palabra, nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que buscar, porque podemos ser engañados. Aún lo que estamos hablando aquí, usted va y busca y, ¿verdad?, que cosas que debemos corregir, corregimos y todo por el estilo. Pero cuando esto sucede, que él empezó a hacer como que esa investigación, que sí, con eso me gusta. Él empezó a hacer investigación para empezar a atar los cabos y montar la historia. Él mismo hizo y montó la historia. Pues él lo dirigía a Teófilo para contarle que esos escritos, ¿verdad?, le confirmó la verdad de esas enseñanzas. Él estaba constatando que esas enseñanzas que recibió de Jesús eran correctas. Acá en la Biblia que nosotros utilizamos, en los destinatarios, dice Teófilo específicamente. Los griegos en particular, recuerdan que él es griego, él está como que acercándose a esa otra cultura, y por eso vemos que la Biblia fue escrita, eso lo mencionamos al principio en la introducción, fue escrita en hebreo para el Antiguo Testamento, en arameo, y en el Nuevo Testamento en griego. ¿Ves? Porque estas traducciones se acercaban más a las culturas contemporáneas de ese tiempo. ¿Ves? Que iba de acuerdo a la cultura, se cambiaban los lenguajes. Es por eso que hay ocasiones que en las traducciones encontramos como cosas que pueden parecer iguales, pero realmente significan distinto, y es porque fueron citadas en un punto particular del periodo del tiempo, de la cultura, de la sociedad. Pueden cambiar, pueden variar. Esto es como decir aquí en Puerto Rico, eso es un ejemplo que no, ¿verdad?, no es de la Biblia, pero como decir pastelillo y empanadilla, ¿verdad? Que en una parte de la isla el pastelillo es la empanadilla, o decir olla y caldero, que aquí caldero sabemos que es el que nos hace el pegado en el arroz, y en el área oeste es la olla, pero se refieren al mismo instrumento. Pues básicamente eso pasó con las traducciones. Ok. Temas principales: el amor y la misericordia de Dios, la salvación accesible a todos. ¿Sabe? Él, a pesar de que era culto, educado, era médico, tenía profesión, resulta ser que él mostró esa accesibilidad para todas las élites, para todo el mundo, especialmente, ¿verdad?, la compasión por pecadores marginados y la acción del Espíritu Santo y la oración, lo que significa para nosotros. Okay. Historias principales. ¿Qué cosas principalmente se contaron allí? El nacimiento de Juan Bautista. Recuerden que eso es clave, eso es bien importante.
porque Juan Bautista es aquel que fue llamado desde el vientre de su madre para ser el que iba de frente a Jesús abriendo el camino, llevando el mensaje de que había un Mesías por llegar. Él mismo reconocía, no soy yo, es el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera de amarrarle las sandalias. ¿Okay? Juan Bautista y de Jesús. Y eso está en los capítulos 1 y 2. Después quiero que miremos en la Biblia, así que prepare sus Biblias y nos vamos al libro como tal de Lucas para hojearlo. La parábola del buen samaritano que está en el capítulo 10. Esos son los temas o historias principales. La parábola del hijo pródigo, que cuántos, ¿verdad? En algún momento todos fuimos hijos pródigos, que está en el capítulo 15. La crucifixión y resurrección de Jesús en los capítulos 23 y 24, básicamente cerrando el libro. ¿Okay? Enseñanza. Dios busca a los perdidos y los recibe con amor. Y eso lo vamos a ver en Lucas 15 del 11 al 32. Lucas 15 del 11 al 32. Voy a buscarlo rapidito aquí en la Biblia. Lucas 15 del 11 al 32, la página 1131 de nuestra Biblia arcoíris. Aquí está, y no sé si la ven. ¿Sí? Aquellos que quieran unirse eventualmente con nosotros, que habla de cuando dice 11:31 de 11:31, que es Lucas 15 del 11 al 32. La página es 1131. sí, del 11 al 32. Del 11 al 32. Cuando dice aquí que Dios busca a los perdidos y los recibe con amor. Qué bello, qué hermoso. En algún momento nosotros fuimos ese hijo pródigo. En algún momento. Vamos a leerla. Dice aquí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda y para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo así en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamándolo a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar,
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué hermosa la manera en que narra cómo Dios busca a los perdidos y los recibe con amor. En algún punto nosotros hemos sido hijos pródigos. En algún punto. Y vemos conforme a los temas, ¿verdad? Encontramos ahí en el amarillito que tenemos ¿qué? Familia. El naranja que nos habla de discipulado, o sea, que nos está dando enseñanza, que nos está diciendo que eso es lo que tenemos que hacer. Nos habla del amor en verde. Así es que tenemos tres buenos temas que podemos aprovechar. Discipulado, amor, y nos habla también de familia, de la unión familiar. Cuando vemos, y no es lo que vinimos, ¿verdad? Porque era directamente con el libro, pero quiero aprovechar el paréntesis. Miren lo que pasó con el hermano. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntó, él dijo, era tu hermano que ha venido. Entonces se enojó. ¿Era justo que se enojara? Pregunto. ¿Era justo que el hermano mayor se enojara? No, para mí que no. Como buen cristiano, nosotros debemos alegrarnos cuando otro que ha estado en el mundo, ¿verdad? Y viene a Cristo. Según hay 7 mundos de alegría por un convertido, para nosotros debe ser de grande regocijo saber que otras personas también van a recibir la salvación. Amén. En el caso del hermano, podemos definir esto acá nosotros. Se puede ver que él también era hijo pródigo, porque él estaba allí, pero no estaba disfrutando de las bendiciones del Padre. Nosotros estamos aquí en la iglesia y tenemos que disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos un llamado y es una oportunidad que tenemos. A veces estando en las propias iglesias somos hijos pródigos y eso es lo que vino a rescatar nuestro Señor. Y en esta parte de las enseñanzas, el Señor, ¿verdad? Dios busca a los perdidos, aún los que están dentro, como aquí el hijo pródigo y su hermano mayor, y los recibe con amor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. La importancia, el otro tema, otra enseñanza, es la importancia de la humildad y del servicio al prójimo. Ese está en Lucas 22, del 26 al 27. Estamos ahí cerquita, vamos a seguir adelante. Lucas 22, versículos 26 y 27, que leen así. Aquí lo que vamos a citar es la importancia de la humildad y del servicio al prójimo. Voy a leer desde el 24 porque es un tema completo. Dice, hubo también entre ellos una disputa entre quién de ellos sería el mayor. Recuerden que el tema que estamos buscando es humildad y servicio al prójimo. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearon de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús vino a servir. ¿Eh? El 28, vamos a terminar el tema allí, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Aleluya.
Y este tema completo habla de este discipulado, pero nos muestra la humildad y el servicio al prójimo. Amén. Otra enseñanza es la oración como medio esencial de comunión con Dios. La oración como medio esencial de comunión con Dios. Y este se encuentra en Lucas 11, ahí le damos para atrás un poquito, 1 al 13, y en Lucas 11, en nuestra Biblia arcoíris, se encuentra en la página 24, abajo, a la izquierda, Lucas 11, del 1 al 13. Y dice, Sí, para allá. aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta está cerrada, ya está cerrada. Y mis hijos no están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Amén. Gloria a Dios. Qué Amén. hermoso, qué hermoso. O sea, que Él nos dará el Espíritu Santo a todo aquel que abiertamente le pidamos, ¿verdad, Señor? Estamos aquí dispuestos, Señor, estamos dispuestos, ¿verdad? A recibirte y orando, ¿verdad? Con denuedo. Qué lindo. Amén. Amén. La próxima enseñanza, Jesús vino para salvar a todos sin distinción. Y eso está en Lucas 19:10. Volvemos adelante. Volvemos adelante y llegamos hasta la página 11:36. Muy bien. Está rapidito, ¿ah? ¡Hecho! ¡Qué bueno! La 11:36 dijo el hermano Alfredo y está en el 19, versículo 10. Lo que estamos buscando es la enseñanza que nos dice Jesús vino para salvar a todos sin distinción. Y aquí nos dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Lo que se había perdido, el hermano Rafa está conectadito también allá. Muy bien. Qué bueno. Eso me gusta, qué bueno. Qué bueno. Ese es el propósito. Señor. Tenemos unos personajes que son principales vamos a decirle la historia. Recuerden que él hizo como una investigación. Los personajes principales que son mencionados en este libro, tenemos a Jesucristo, obviamente el personaje principal, a María, la madre,
Juan el Bautista, muy importante, ¿verdad? En el camino que llevó hasta abrir el camino a Jesús. Los 12 discípulos que caminaron con él. Los fariseos, importante, porque sin los fariseos no puede haber esa, ¿verdad? Ahí es que narra cómo fueron las persecuciones, narran cómo era la religiosidad, cómo eran las reglas y cómo Jesús vino a mostrarnos el camino correcto. A Zaqueo tiene un testimonio bonito. Zaqueo era un cobrador de impuestos y Zaqueo era chiquitito, era bajitito. Entonces, Zaqueo, cuando escuchó hablar de Jesús, se Se montó trepó al árbol. en el árbol de sicómoro. Él se montó arriba para ver, y qué hermoso. Jesús le dijo, me es necesario morar hoy en tu casa. Hermoso. Hubo una conversión inmediata con Zaqueo y Zaqueo devolvió con lo que se había retenido y dio 1% adicional a todas las personas que él le había robado. Qué lindo, o sea, cuando la conversión es inmediata. Amén. Y también hay otros personajes como los líderes religiosos. Mensaje nos hace ver, nos centra a Jesús como el Salvador. El mensaje que Jesús es el Salvador, que trae esperanza y salvación para todos, sin importar su origen, condición o pasado. Y esta parte del pasado, eso a todos nos debe dar satisfacción, porque Él nos recibe tal cual somos, nos limpia, nos restaura, nos levanta y no mira atrás, echa al fondo del mar. Amén, amén. Qué lindo es el Señor. Vamos a resumir los capítulos, pero quiero que nos vayamos en la Biblia desde el primer capítulo, donde dice capítulo 1, que está en la página 1104. Y esto para mirarlos por encima, dice que Lucas 1 y Lucas 2, si lo miro en la Biblia, comienza con un tipo de introducción donde le dedica a Teófilo esta carta, ¿verdad? O este evangelio fue dirigido hacia Teófilo. Abajo habla del anuncio del nacimiento de Juan. Luego, si seguimos, lo próximo dice anuncio del nacimiento de Jesús. Luego dice que María visita a Elizabeth, que es la mamá de Juan Bautista, en donde los niños, esa es interesante, hermosa. Voy a leerles rapidito. Aquí donde dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá. Esto está en la página 1105 abajo, el versículo 39 del capítulo 1. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Zacarías, el esposo de Elizabeth, el papá de Juan Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Qué ustedes creen? Este es el Espíritu Santo revelándose desde el vientre de su madre. Reconoció. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, qué hermoso. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede, eso ella se pregunta, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Así que dice acá, bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ella creyó sin, ¿verdad? Igual es el caso de María. María creyó sin importar lo que iba a suceder socialmente. Recuerden que ella estaba desposada, no estaba casada, no se había consumado el matrimonio.
cuando el Señor creativo, ¿verdad? Bien creativo fue y le dio ese plan que cualquiera mirando los puntos culturales podía temblar, ¿verdad? Y ella, pues, aquí estoy, Ella confió. confió y, ¿verdad? Que hiciera conforme a su perfecta voluntad. Mm. Es hermoso, muy hermoso. Más abajo habla de nacimiento de Juan Bautista. Luego pasamos al capítulo número 2, donde habla del nacimiento de Jesús. Comienza con el nacimiento de Jesús. Luego a la derecha y a modo de recordatorio, habla de los ángeles y los pastores. Y Sí. si miramos un poquito atrás, recordemos que este pasaje no había sido relatado en otras partes. Es un pasaje exclusivo de Lucas, donde los ángeles, ¿verdad? Dice, había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de grande gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores. Seguimos más abajo y dice presentación de Jesús en el templo. Es cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, primogénito. ¿Ok? Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Vemos lo que tenemos acá en pantalla, que Lucas 1 y 2 habla del nacimiento e infancia de Jesús. Lucas comienza su evangelio narrando el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, destacando el anuncio del ángel Gabriel a María y la visita a los pastores o de los pastores. Relata la presentación de Jesús en el templo y su visita a Jerusalén a los 12 años, que es exactamente lo que acabamos de ver aquí en nuestra Biblia, que estamos haciendo la comparativa directo con la Biblia. Estos capítulos enfatizan el cumplimiento de las promesas de Dios y muestran que Jesús vino al mundo como el Salvador para todos, desde los humildes hasta los poderosos. Y Jesús, siendo rey, siendo Dios, él no, ¿verdad? Él no dijo voy a nacer en el palacio del rey o en casa de Faraón, no. Nació, ¿verdad? De la manera más humilde. Lucas 3 y 4 es el inicio del ministerio de Jesús. Volvemos a lo que habíamos mencionado antes y lo dijimos la semana pasada. Sabemos del nacimiento, sabemos del niño en el templo, los 12 años, que lo acabamos de ver aquí. Está en esta página 1108, el niño Jesús en el templo, que eso fue a los 12 años. Y entonces, de ahí brincó, 3 y 4, al inicio del ministerio de Jesús, que no supimos de él hasta los 30 años aproximados, 29 años y medio, 30. Lucas describe a Juan Bautista preparando el camino del bautismo de Jesús y su tentación en el desierto, la tentación de Jesús. Jesús inicia su misión anunciando buenas noticias a los pobres y oprimidos. Él predica en Nazaret, donde enfrenta el rechazo y realiza sus primeros milagros. Entonces, enfrenta el rechazo porque él estaba predicando en su propio pueblo. Y la gente lo que decía, ¿acaso no es este hijo de José el carpintero? No lo veían como Dios. Hay y está escrito que habla de que ningún profeta puede ser profeta en su propio pueblo. Algo así. Así es que básicamente era lo que estaba viviendo porque en su propio pueblo le estaban rechazando. Cuando vemos en la Biblia los capítulos 3 y 4, nos vamos a los temas principales que habla de predicación de Juan Bautista, conforme les estoy mencionando. Al otro columna está el bautismo de Jesús,
Después habla de la genealogía de Jesús. Ese es el árbol genealógico. Pues la genealogía de Jesús nos dirige directamente, la quiero leer para que tengamos una idea, el por qué cuando vamos al Antiguo Testamento se destacan ciertas personas o ciertos personajes particulares y que marcan parte de esa genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Matat. O sea, estábamos hablando de hijo de, según se creía, de José, que José era hijo de Elí, y por ahí se dijo, Elí era hijo de Matat, que a su vez era hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José, el hijo de Matatía, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, ¿verdad que son años? Hijo de Maat, hijos de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá. Judá, que ya está allí entre las 12 tribus de Israel. Hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Josam, hijo del Modam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá. Perdón, el Judá que le dije abajo no es el mismo Judá, es este, porque aquí es que entra José, Leví, Simeón y Judá. Hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, que ahí marca parte de los años, hijo de Isaí, de Obed, de Boz, de Salomón, de Nazón, de Aminadab, de Aram, de Esrom, de Fares, de Judá, hijo de Jacob, de Isaac, y llegó hasta Abraham, que es hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Pelec, voy por el verso 35, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, de Jared, Maalaleel, de Cainán, de Enos, de Set, y llegó hasta Adán, hijo de Dios. Wow. Y llegó hasta Adán, hijo de Dios. Qué hermoso. Qué lindo. Ahí seguimos en el capítulo 4, donde entra con la tentación de Jesús. Jesús principia su ministerio. Luego Jesús en Nazaret. Luego aquí comienzan básicamente los milagros, la obra. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Muchos sanados al ponerse el sol. Jesús que recorre Galilea predicando. Y pasa al capítulo 5. Yendo entre el 3 y el 4, estos capítulos destacan a Jesús como el Mesías prometido y muestran su autoridad sobre el mal y compasión por los necesitados. Ahora vamos del 5 al 9, las enseñanzas que nos da allí. Jesús llama a sus primeros discípulos, ahí es que llama a los primeros discípulos, sana a enfermos, expulsa demonios, realiza milagros, multiplica, como por ejemplo la multiplicación de los panes, enseña sobre el reino de Dios a través de parábolas y discursos, incluyendo el Sermón del Monte. En ese pasaje, Pedro reconoce a Jesús como el Cristo y ocurre la transfiguración. ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos que Marcos contaba porque Pedro le había dictado, ¿verdad?, con relación a la transfiguración? Pues Lucas destaca el poder y la autoridad de Jesús, además de su preocupación por los excluidos de la sociedad, por aquellos que fueron marginados. En especial, hay pasajes de la Biblia que nos muestran a los de lepra, a los leprosos que eran excluidos de la sociedad, y Jesús sana a leprosos. Jesús se acerca a ellos sin temor a contaminarse, ¿ok? Y sin repudio, más bien.
Voy a la pesca milagrosa en el 5, Jesús sana al paralítico, luego llamamiento de Leví, preguntas sobre el ayuno, pasa al capítulo 6 donde habla de los discípulos recogen espigas en el día de reposo, el hombre de la mano seca, y de eso predicamos la semana pasada, elección de los 12 apóstoles o la otra arriba, el amor hacia los enemigos y la regla de oro, el juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, los dos cimientos, Jesús sana el siervo del centurión, este es en el capítulo 7, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, luego los mensajes de Juan, los mensajeros de Juan Bautista, Jesús en el hogar de Simón y el fariseo, pasa al capítulo 8, mujeres que sirven a Jesús. Miren lo que les mencioné, que no es exclusividad, ¿verdad?, de hombres, sino que también había mujeres. Parábola del sembrador, y por ahí seguimos. Llegamos hasta el capítulo, seguimos adelante. Capítulo 9, donde habla de la misión de los 12 discípulos y otros milagros. Y vamos acá, del 10 al 19, nos habla del camino hacia Jerusalén y las parábolas del reino. A esta parte enfatiza el llamado al arrepentimiento. Mira que él nos muestra nacimiento, nos muestra la preparación del camino a través de Juan Bautista, nos muestra cuando comenzó el ministerio, los milagros, las oraciones, las bienaventuranzas, las advertencias, las profecías, pero ahora nos está llamando a arrepentimiento, amor al prójimo y la llegada del reino de Dios. Jesús en estos capítulos del 10 al 19 enseña sobre la compasión y la fe, y lo hace a través de parábolas, como la del buen samaritano, la del hijo pródigo que ya mencionamos. Instruye a sus discípulos sobre humildad y la perseverancia en la oración y el peligro de las riquezas durante su viaje a Jerusalén. Realiza más milagros y confronta a los líderes religiosos. De ahí pasa del 20 al 24, y podemos mirar por encima en la página 1122, que empieza en el capítulo 10, donde habla misión de los 70, y esto es algo rapidito, solo para que sepamos, cuando se escogen a los discípulos tienen un llamado de llevar el mensaje. Ahora, cuando habla aquí de la misión de los 70, les leo. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él iba a ir. Él tenía embajadores. Los primeros 2 de los discípulos fueron aquellos, ¿verdad? Ese grupo que fue selecto, de íntimos, que él los discipuló, que él los llevó, que los enseñó, que vivieron milagros con él. Pero el evangelio tiene que propagarse. Por lo tanto, capacitó a otros y escogió 70 que los envió en pares, de 2 en 2 para llevar el mensaje. De 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos. O sea, la necesidad, o lo que hay en este caso, la mies es un representativo de agricultura, lo miran como la agricultura, que hay que recoger, ¿verdad? Los frutos hay que recoger, pero hay pocos obreros para talar, ¿verdad?, el terreno. Y en esto está haciendo una comparativa para hacernos ver de que hay mucha necesidad en el pueblo, hay mucha hambre, sin embargo, hay pocos obreros y hay pocos dispuestos a llevar el mensaje, a ir y caminar y pagar el precio. Entonces, no es dice Jesús le dijo, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí es que, ¿verdad?, vienen los misioneros. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Eso es lo que vamos a encontrar al otro lado. ¿Recuerdan el mensaje del domingo? Aquí yo os envío como corderos en medio
de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esa casa. Paz sea a esa casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto, miren qué hermoso el llamado, como él lo está haciendo, las instrucciones que le está dando, más sin embargo, miren la otra parte, porque es bueno, ¿verdad? Cuando vemos que nos habla de testimonio, nos habla de las cosas que han de suceder, nos advierte, nos dirige, nos da las instrucciones, pero aquí nos dice, más en cualquier ciudad donde entréis y no os recibáis, saliendo por sus calles, y decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Eso es fuerte, eso es fuerte, porque que estamos hablando que el Señor no, nos envía como obreros, pero también nos está diciendo, donde te reciban, vas a comer lo que te den, vas a estar donde estés, vas a orar por los enfermos, se declarará la sanidad, se haré, ¿verdad? Vas a declarar paz en ese lugar, y donde haya la paz, donde haya alguien allí de paz, la recibirá, y el que no, pues va a volver a ti. Sin embargo, donde te rechacen, ahí no te quedes. Sacude el polvo de tus pies y camina. A veces nos llenamos de, no sé si decir religiosidad, pensando en que podemos hacer algo, porque estamos llamados a eso, pero también la palabra nos está diciendo que donde no somos bienvenidos, pues en cualquier lugar o ciudad donde entréis y no nos reciban, vamos a salir de allí y sacudimos el polvo de nuestros pies y seguimos adelante. Y así vemos otras enseñanzas y milagros a través de los capítulos. Cuando vamos aquí de la 20 al 24, en Jerusalén, Jesús enseña en el templo, enfrenta la oposición de los fariseos y celebra la última cena con sus discípulos. Es traicionado, arrestado, condenado y crucificado, pero al tercer día resucita. Él se aparece a sus seguidores trayendo esperanza y confirmando su victoria sobre la muerte. El Evangelio termina con la ascensión, el Evangelio de Lucas, con la ascensión de Jesús, reforzando su misión de salvar a la humanidad y enviar a sus discípulos al mundo. Quiero que miremos en la página 24, perdón, en la página 1145, el capítulo 24, que ya entra en la resurrección de Jesús, que es básicamente lo que estamos hablando aquí. El Evangelio termina con la ascensión de Jesús, reforzando su misión de salvar a la humanidad y enviar a sus discípulos al mundo. Y lo vemos en la página 1147, que es el capítulo 24 de Lucas, versículo 50. Y dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Qué bueno, qué lindo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el Evangelio de Lucas. Ahora, mirando que Lucas era médico, hay unos términos que son las cosas que hacen que se pueda entender que él escribió el libro. Ya les mencioné que el libro es anónimo y que todo apunta a que fue él. Pues algunas de las cosas que nos lo hacen ver es que
él hablaba con una precisión con diagnósticos médicos. Ejemplo, fiebre alta. En Lucas 4:38, al describir a la suegra de Pedro, se usa el término clínico exacto de la medicina galénica, galeno, ¿verdad? De médico, para distinguir una fiebre alta de una leve. Mateo y Marcos solo mencionan que tenía fiebre. Él identifica es una fiebre y es alta, la que estaba malita. Cuando habla de la lepra, dice lleno de lepra. En Lucas 5:12 describe a un hombre en un estado avanzado y terminal de la enfermedad. Los otros evangelistas solo dicen un leproso, que son los puntos que nos hacen ver la parte de la médica, que son unos aspectos médicos específicos que él utilizó, que lo distinguen de los demás evangelios, lo que hace que se entienda que fue Lucas el que lo escribió. Hidropesia. Lucas 4:12 diagnostica con el término médico exacto la acumulación patológica de líquido en los tejidos. Eso es una condición retención de líquido. Es el único que registra este milagro. Luego nos habla sintomatología y detalles clínicos. Por ejemplo, hematidrosis, que es sudor de sangre. En Lucas 22:44, sabiendo que ya para el capítulo 22 casi está terminando, y él está hablando allí ya de la muerte de Jesús, todo ese proceso. En el 22:44, vamos a mirarlo aquí rapidito, que está en la página 11:41, no, 11:42, 22:44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso es hematidrosis, que es sudor de sangre. Por eso se menciona que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, porque eso es el efecto causado por un estrés extremo o la alta presión. ¿Okay? El paralítico, en Lucas 5:18, utiliza el participio médico exacto para describir a alguien que sufre parálisis orgánica, en lugar de la parábola popular genérica que usa Mateo y Marcos. En Lucas 5:18 nos cita cómo sigue, lo leo rapidito, no tienen que buscarlo. Lucas 5:18, y sucedió que unos hombres que traían a un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. En procedimientos quirúrgicos y ambulatorios hablaba de esta manera. Tratamiento de las heridas, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10:34, detalla el protocolo médico de la época. Vendó las heridas infundiendo aceite, ¿verdad? Como un bálsamo suavizante, y vino, que es como un antiséptico para limpiar la infección. Dio detalles. Hablaba de anatomía. Anatomía es, ¿verdad?, las partes del cuerpo. Y es el único evangelista que especifica que la oreja cortada del ciego, del sumo sacerdote, fue la derecha, y detalla minuciosamente el acto médico de la curación, tocando sus orejas, le sanó. Da unos aspectos específicos que son detalles que un médico, ¿verdad?, los tiene muy presentes. En el lenguaje de disección y anatomía, que esto se refiere al conjunto de términos precisos que se utilizan para describir el cuerpo y sus estructuras. Eso es lo que significa la disección y anatomía. Surgimiento de entrañas. En Hechos 12:23, su segundo libro describe la muerte de Herodes diciendo que fue comido de gusano, utilizando terminología médica para la necrosis por parásitos internos. Y hasta aquí llegamos con las enseñanzas de Lucas, y lo próximo que vamos a estar viendo va a ser el Evangelio de Juan.
Ahora yo siempre pregunto, pastora, ellos que le sirvieron, ¿verdad?, al Señor y fueron fieles, qué muertes tan violentas tuvieron y tan feas. Sí, tenemos que recordar algo. Eh, el Señor nos dice, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. De ahí proviene de que, bueno, ellos fueron seguidores de Jesús y se sabe, ¿verdad?, que culturalmente esa era la muerte que se les daba. Por eso es que hoy día, cuando hay apariciones, no sé si, por ejemplo, voy a hablar del 911, el 911, perdón, básicamente para ellos morir por causa de la religión es ser, ¿verdad? Mueren, perdí la palabra, mártires. O sea, son mártires, es como que ganaron el reino. Que alguien muera, ellos tratando de ayudar, pues para ellos también murieron mártires. Y básicamente el morir de esa manera los hacía mártires, no porque ellos quisieran, sino porque era parte del sistema de justicia que ellos practicaban. Y básicamente esas muertes fueron los castigos, como decir cualquier tipo aquí por ejemplo en Puerto Rico, ¿verdad? Cualquier tipo de sentencia basado de acuerdo al tipo de delito. Mientras más alto el delito, más, y a los seguidores de Cristo, como iban contrarios a la religión, que ¿verdad? Para ellos eso era un sacrilegio, eso era algo que no se podía concebir. Sí, la muerte fue así y Pablo nos enseña cuando dice para mí, o sea, todo lo tengo por basura, ¿verdad? Todo lo tengo por desecho, porque realmente si vivo, vivo para Cristo, para ayudarlos a ustedes, pero si muero, muero por Cristo. Y para mí eso es una ganancia, es de bendición. Sabe que enfrentaban con esa misma altura y dignidad ese tipo de muerte, igual que si, por ejemplo, y eso se está dando, tienen persecuciones, ahí vamos a medir quiénes de verdad estamos o no estamos, sabe quiénes estamos dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias. Pues no es fácil decirlo quizás, porque no lo vivimos, pero una de las cosas, por ejemplo, que se pueden apretar en el camino, y nosotros lo hemos tenido en Puerto Rico, son las persecuciones a los pastores que se han negado a casar personas del mismo sexo. La misma Wanda Rolón tuvo una persecución fuerte, severa, que ella le hacían campaña frente a la iglesia y todo, o sea, y ella fue valiente. Y eso son cosas que los vivimos aquí en Puerto Rico. Y así muchos otros están siendo perseguidos. Y yo aprovecho este espacio, esta oportunidad, y comparto, ¿verdad?, por YouTube a quienes puedan verlo más adelante, confiando en el Señor de que llegue a alguien. Si es a uno, pues a uno, pero porque uno es valioso para el Señor. Pero también estoy consciente de que puedo recibir ataques, también estoy consciente de que puedo recibir que me quiten los videos, aunque aquí no se dice nada que va contrario, ¿verdad?, a dignidad ni nada de eso, pero a medida que se siguen apretando, por decir así, las cosas, ¿verdad?, a nivel de la sociedad y mundial, pues va a llegar el punto que decir Jesús hace una alerta a los algoritmos y vamos a ser censurados. Cosas tan sencillas como eso. Que sí, que es parte de las persecuciones. A lo mejor hoy no son como antes, pero también las vivimos. Amén. Pues damos gracias al Señor por este tiempo y creo y confío de que degustemos, desde el punto en que amemos tanto a la palabra que no podemos vivir sin ella. Amén. Santísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora te presento a mi hermano de sangre y mi hermano lo declaro así en Cristo, José. Señor, tú lo conoces,
Tú sabes que Él te ama, pero también conoces, Señor, sus necesidades, sus luchas, Señor, su interioridad. Conoces lo que los retrasa. Y yo clamo a ti para que tú rompas con esa maldición en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En esta hora, Te Señor, presentamos, tú que Señor. todo lo sabes, Él está allí con otro propósito más. Dios, yo creo en ti. Yo creo en tus promesas, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo creo en, Señor, en la palabra que nos dice que en mi casa y yo le Amén. serviremos a Jehová. Y de todos nosotros, Él fue el primero, Señor. Tú lo sabes. Él fue el primero. Por lo que yo reclamo esa vida para ti, Señor. Para honrarte a ti, para glorificarte a ti, Señor Jesús. En esta Señor. hora sana su cuerpo, sana sus heridas, sana su alma, sana su corazón, levántalo, restáuralo, en el nombre de Jesús. Padre, te presento este tiempo, gracias por cada hermano, gracias por esa oportunidad, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llevar el mensaje de tu palabra. Bendito eres por siempre y para siempre, y te doy la honra y la gloria de lo que aquí acontezca únicamente para ti, Señor. Gracias, Cristo. Nada quiero, por lo que tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado. Te amo, Dios. Te amo, te necesito todos los días. En el nombre de Jesús. Permite Amén. que tengamos un buen noche, un buen amanecer. Permite, Amén, Señor, amén. que podamos tener una buena resto de semana y que permanezca, Señor, en primera fila en nuestra vida, en todas las decisiones que tomemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les Amén. bendiga, Dios los Dios les guarde y les amo en el amor de Cristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.